La ozonoterapia es la herramienta médica que consiste en utilizar al ozono con fines medicinales. El ozono hay que recordar que es O3, el oxígeno es O2, es decir, es una herramienta a base de oxígeno. Habitualmente son máquinas diseñadas, ¿sí?, que por medios electrónicos, ¿sí?, sobre todo eléctricos de calor, hacen que al fluir el oxígeno por el equipo, cierto porcentaje, generalmente es muy bajo, a veces es 0.01, a veces 0.1, máximo es 5%, el resto sigue siendo oxígeno, se convierte en ozono. Y el ozono debe ser oxígeno medicinal para que el ozono sea medicinal. ¿Sí? No es el ozono ambiental, claro que no, son equipos médicos, grado médico, que convierten en forma apropiada un porcentaje del flujo de oxígeno de la máquina en ozono. Y eso se llama ozonoterapia. Es el uso del ozono con fines medicinales. La ozonoterapia se utiliza principalmente porque el ozono es un excelente químico que aumenta la oxigenación de los tejidos. El ozono se mete en cualquier lugar del cuerpo donde el oxígeno interviene. Por eso es que funciona para muchas enfermedades, para muchas patologías. Y otro factor interesante del ozono es que es muy buen antiinflamatorio porque se mete al ciclo del óxido nítrico, que a final de cuentas, para simplificarlo, es inflamación del cuerpo o estrés oxidativo. Yo creo que lo han escuchado. Bueno, el ozono también interviene en forma favorable en el estrés oxidativo. Y yo creo que la tercera y también muy importante es un excelente antiséptico, es decir, con el ozono se puede desinfectar. Entonces, esas tres funciones yo considero que son las que hacen a la ozonoterapia como una herramienta muy útil. Y a veces me dicen, es que los ozonoterapistas lo utilizan para todo. Y yo les digo, y siempre obviamente el comentario es, lo que es bueno para todo no es bueno para nada. Y yo les digo, pues el ozono se meten solamente donde haya oxígeno y donde haya estrés oxidativo. ¿Qué significa eso? El ozono realmente te puede servir en muchas enfermedades, en muchas patologías. Obviamente tiene sus indicaciones, tiene sus dosis, ¿sí? Pero es una herramienta que la verdad, si se montara en instituciones públicas, ahorrarían mucho dinero y beneficiarían mucho a la gente. La aplicación del ozono, la llamada ozonoterapia, principalmente yo pudiera decir que existen 3 vías, pero existen múltiples vías, pero las más comúnmente utilizadas es la vía rectal, es decir, aplicar el gas, porque el ozono es un gas, el gas ozono por vía rectal. ¿Por qué vía rectal? Porque la verdad es que el colon tiene una capacidad de absorción muy importante. Entonces, es sencilla, es mínimamente invasiva y en general la aplicar ozono por vía rectal es para bienestar físico general o para ayudar al cuerpo en forma general en oxigenación y en inflamación. Sin embargo, lo puedes aplicar también en forma directa, ¿sí? A través de la sangre. No se pone el gas directo en la sangre, sino se ozoniza solución salina o se ozoniza la sangre propiamente y se retorna al cuerpo ya ozonizada. O a la solución se le agrega ozono y se aplica una solución ozonizada. Ahí la ventaja es que es ya directo en la sangre. El inconveniente es más invasivo que la aplicación rectal, ¿sí? Pero es la segunda herramienta muy utilizada. Y la tercera es aplicación local, es decir, ya aplicarla directo en el sitio de la lesión. Por ejemplo, aplicarla directo en el disco, directo en la columna, en el tendón del hombro, en los oídos también se puede aplicar por vía, ¿sí?, óptica, ¿sí? O algo interesante también la vía nasal, pero la vía nasal no puede ser el gas directo porque es muy irritante, el ozono es muy irritante cuando tú lo respiras. Entonces, cuando se utiliza la vía nasal es a través de ozónidos, es decir, de aceite ozonizado. Entonces, realmente el ozono es muy útil en cualquier vía e incluso a veces la puedes combinar. Es decir, hay pacientes que padecen de la columna, pero traen un problema inflamatorio crónico. Entonces puedes combinar vía rectal
o sangre asociado a inyección directa. Entonces, esa es la ventaja de la ozonoterapia. Tiene mucha plasticidad y utilidad, pero no deja de ser una terapia médica, es decir, requiere ser llevada a cabo bajo un control médico. La utilidad principal de la ozonoterapia es en todo aquel padecimiento inflamatorio crónico, ¿sí?, que el cuerpo no ha tenido capacidad de reparar. Principalmente es la utilidad. Es decir, es muy útil en enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Diabetes, hipertiroidismo, colesterol, mejora las condiciones locales de la zona, ¿sí? Entonces, el ozono es muy útil en cualquier padecimiento crónico-degenerativo. También puede ser útil en enfermedades infecciosas, ya que es muy buen antiséptico, es decir, me ha tocado pacientes con visitis, es decir, inflamación del disco, en el cual la inyección de ozono asociado a plasma rico en plaquetas ozonizado, prácticamente en una intervención disminuye en forma dramática el dolor y sobre todo disminuye la dosis de antibióticos. Entonces, realmente el ozono es una herramienta muy útil en cualquier procedimiento, perdón, en cualquier padecimiento crónico degenerativo y procedimientos infecciosos. Entonces, prácticamente crónico-degenerativos es la enfermedad o son los padecimientos que son el 70% de la causa de muerte en nuestro país. Es decir, 7 de cada 10 personas que mueren en nuestro país es por enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué significa eso? El ozono puede ser útil en todos esos padecimientos. Los otros es cáncer. Y quiero comentarles que también el ozono tiene su utilidad en padecimientos de cáncer. Obviamente no cura, pero sí mejora las condiciones para que el paciente pueda defenderse del cáncer. Entonces, realmente el ozono es una herramienta muy útil en la gran mayoría de los padecimientos. También tiene sus contraindicaciones, pero son exageradamente bajas y principalmente es por una deficiencia en una enzima, que es una enfermedad muy poco común, pero esa sí es una contraindicación de la ozonoterapia. Pero realmente la ozonoterapia es una herramienta que se debe utilizar en forma más amplia, ya que es muy útil y sobre todo es muy económica, por lo tanto, es de primera batalla en muchos de los padecimientos, lo que debería ser su utilidad. La ozonoterapia puede ser empleada prácticamente en cualquier especialidad. Sin embargo, obviamente todos sabemos que la gran mayoría de la medicina tradicional alópata, ¿sí?, está en contra de este tipo de terapias porque no le ve utilidad. Yo creo que es una herramienta muy interesante. Y lo ideal, para mí, lo ideal es que el ortopedista aplique el ozono en enfermedades ortopédicas, el nefrólogo lo aplique en enfermedades del riñón, es decir, que cada especialista utilizara el ozono como una herramienta, lo cual es poco probable y poco común. Habitualmente son médicos generales o médicos internistas, ¿sí?, los que se especializan en diplomados, ¿sí?, de ozonoterapia y en cursos que hay desde hace 30 años existen cursos de ozonoterapia, ¿sí? Es decir, no es algo nuevo, es algo ya muy antiguo. Se utilizó desde la Primera Guerra Mundial con los alemanes, ¿sí? Lo utilizaban para heridas de guerra, imagínense desde cuándo existe la ozonoterapia, ¿sí? Y son médicos generales o médicos familiares o médicos internistas los que ven al paciente en forma ya más integral y utilizan a la ozonoterapia como una herramienta. En lo personal, yo que soy ortopedista, solo lo utilizo para enfermedades ortopédicas y cuando espero que el paciente tenga mejoría en otra patología, se la mando al especialista de esa enfermedad y le pido que utilice la ozonoterapia o se lo mando a un experto que ya sé que maneja ozonoterapia para esos padecimientos. Porque en lo personal como ortopedista me siento más cómodo solo aplicando ozono en padecimientos de mi especialidad.